Data en la Edad de Bronce, en el tercer milenio antes de Cristo. Surgió cerca del moderno Abu Dhabi una cultura llamada Al-Nar. Esta cultura se expandió hacia el interior por la costa hasta el actual Omán. Otra gran influencia fueron los persas y pues en menor medida fueron también los griegos. En el reino de Onrus controlaba casi toda la región, incluida la entrada del Golfo y la mayor parte del comercio regional. Luego los portugueses llegaron en el año 1498 y en 1515 ya habían ocupado Gulfar. Ellos construyeron una aduana con impuestos, el Golfo con la India y el Lejano Oriente hasta 1633. Qasim y los Bani Yas eran dos facciones tribales a lo largo de la costa inferior. Los Qawasi, cuyos descendientes gobiernan actualmente Shayhat y Rad al-Khaimat, fueron un clan marinero de Ras Khaimán, cuya influencia alcanzó el lado persa del Golfo. Esto ocasionó un conflicto con los británicos, ya que ellos habían forjado una alianza con la tribu al-Busaid, ya que con esto impedían que los franceses hicieran sus vitales rutas marinas hacia la India. Los Qawasim creían que los Busaid habían traicionado la región y lanzaron ataques contra los barcos británicos. En consecuencia, estos mismos llamaron a este hecho como la Costa de los Piratas. En 1820, la flota británica destruyó casi todos los barcos de los Qawasim. El descubrimiento del oro negro fue a la mitad del siglo XX. La región era páramo y los geatos no eran más que pequeños enclaves dedicados a la pesca y a la recolección de perlas. Tras el colapso del mercado mundial de las perlas provocado por los japoneses, ya que habían descubierto la forma de hacer un cultivo artificial de las mismas, la costa del Golfo se hundió en la miseria, mientras Abu Dhabi se lanzó a la búsqueda del petróleo. Abu Dhabi fue el primer campo petrolífero comercial. Se descubrió en 1960. En ese entonces, Dubái se dedicó a la exportación de bienes, más que todo oro. Unificación de los Emiratos Árabes Unidos. El 2 de diciembre de 1971 se proclamó la independencia de los Emiratos Árabes Unidos, que había estado bajo la órbita del Imperio Británico desde 1853, con el nombre de Estados de Tregua. Desde 1968, 9 emiratos de la costa oriental de la península arábiga habían comenzado negociaciones para constituir un Estado federal. Generalidades y datos básicos. El nombre de este país es Emiratos Árabes Unidos y en inglés se pronunciaría United Arab Emirates. El idioma oficial es el árabe, aunque se habla bastante del idioma inglés. También se hablan otras lenguas como lo es la persa y la hindú debido a las comunidades expatriarcadas. La moneda que se maneja en este país es el dirham y un dirham equivale a 1.046 pesos colombianos. Emiratos Árabes Unidos maneja un sistema presidencial y un sistema constitucional federal desde 1971, conformado por 7 emiratos árabes. Cabe aclarar que cada emirato tiene una fuerte autonomía. La población total de este país es de 9.630.959, de los cuales el 89% son inmigrantes. Y gracias a un censo podemos saber que para el año 2018 habían más hombres que mujeres. La capital de Emiratos Árabes Unidos es Abu Dhabi y este país limita al noreste y al sureste con Omán, al este con el Golfo de Omán, o sea el Océano Índico, al oeste y al sur con Arabia Saudí y al norte con el Golfo Pérsico. Emiratos Árabes Unidos es el centro de la industria petrolera. El puerto más grande se encuentra en Dubái, pero se han construido otros puertos en Abu Dhabi y en Sharjah. Otros aspectos que hay que tener en cuenta al momento de escribir y tener en cuenta las generalidades de Emiratos Árabes Unidos sería la geografía. La geografía se compone en un 97% de desierto, exceptuando obviamente lo que son las ciudades, los oasis, las zonas montañosas del norte,
y ciertas zonas donde se están emprendiendo proyectos de forestación. Otro aspecto sería el clima. Básicamente el clima de Emiratos Árabes Unidos primordialmente es cálido y seco. Las temperaturas máximas que se ven se dan entre los meses de julio y agosto, con una temperatura de 48 grados centígrados. En cambio, la temperatura mínima se ve entre enero y febrero, entre una temperatura de 10 a 14 grados centígrados. Otro aspecto que hay que tener en cuenta sería la religión. Casi el 99% de la población emiratí es creyente de la religión islámica, aunque el 67% de esas personas es la que la profesa. Otra religión predominante dentro de ese territorio sería el hinduismo. Casi el 23% de la población profesa la religión hinduista. Otro aspecto fundamental sería la cultura. La cultura se divide en lo que es la educación, lo que es los deportes y las artes. En la educación, el sistema educativo va hasta nivel secundario, obviamente supervisado por el Ministerio de Educación. Este sistema se compone de escuelas primarias, escuelas intermedias y escuelas secundarias. Las escuelas públicas son financiadas por el gobierno o también por planes de estudio en pro de desarrollar objetivos e implementar valores en la población emiratí. Buen día, mi nombre es Daniel Huasca. Yo les voy a hablar sobre algunos de los principales factores comerciales de Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos cuenta con un PIB corriente de 414.179 millones de dólares, esto para el año 2018. Cuenta con una economía con alta capacidad de compra, teniendo en cuenta que su principal fuente de ingresos es la exportación de petróleo. Otros factores influyentes hacia el PIB es el sector primario, el cual aporta un 26,6%, el sector secundario que aporta un 17,3%, esto desde las industrias metalúrgicas, muebles, fertilizantes, entre otros. Desde el sector terciario, el cual aporta un 56,1%, desde la prestación de servicios, como lo es el turismo o el transporte aéreo. Teniendo en cuenta esto, Emiratos Árabes Unidos registró un PIB anual para el año 2018 del 1,7%, considerado una economía un poco lenta, ya que para el año 2019 se registró un PIB anual del 1,6%. La inflación de este país se refleja a través de la variación de los precios hacia el consumidor, ya que son muy bajas, esto en relación con el año 2019, el cual tuvo un tope negativo del 1%. Esto en comparación con el año 2015, el cual fue su mayor inflación del 4,1%. La economía de este país mantiene una tasa de desempleo baja. En relación con el año 2017 al 2018 se mantuvo en un 2,6%, y esto también en comparación con los años 2009 y 2010, el cual fue su tope mayor, que fue el de 2,7%. Su inversión directa en el país y en el exterior se reflejan porque es un país que invierte más afuera de su economía. Esto en un promedio de 15 millones de dólares, mientras que en su inversión en el exterior es de 10.385 millones de dólares. Esto durante el año 2018. Esto se debe gracias a la gran estabilidad económica con la que cuenta el país, y a su vez porque busca atraer nuevos inversionistas que huyen de otros países porque son menos estables. Para el año 2019, Emiratos Árabes Unidos fue el mayor receptor de integración económica directa en la subregión de Asia del Oeste, conforme a los acuerdos de inversión desde el petróleo y el gas. Su enfoque está direccionado hacia los sectores comerciales, bienes inmobiliarios, finanzas y seguros, manufacturas y construcciones, entre otros. Esto a su vez, el sistema de régimen comercial de Emiratos Árabes Unidos es abierto, con aranceles bajos y con pocas restricciones no arancelarias hacia el comercio, mientras que el régimen de inversiones es un poco más restringido,
ya que las empresas o eventos nacionales están limitados al 49% de las inversiones al capital. El sistema de comercio abierto de los Emiratos Árabes Unidos contrasta fuertemente con su sistema de inversión relativamente flexible. Un avance importante durante el periodo que abarca los últimos años es el lanzamiento de una nueva ley de inversión para aumentar la participación de empresas extranjeras y la inversión de dichas empresas. Sin embargo, la inversión extranjera está restringida y todos los proyectos de inversión tienen que tener por lo menos el 51% del capital nacional. Esto teniendo en cuenta que es un país musulmán y en estos países se aprecia mucho la inversión nacional, ya que esto ayuda a impulsar su economía. Aproximadamente un tercio de la economía de los Emiratos Árabes Unidos dependen del petróleo. ¿Esto qué quiere decir? Que el petróleo es como la base de su economía, seguido por el turismo y por la inversión extranjera. Teniendo en cuenta que el mayor exportador de petróleo o el que mayor importa a su país es Japón, con un 35% de las exportaciones de los Emiratos Árabes Unidos en lo que refiere con el petróleo, con una participación de casi 14.1 millones de dólares mensuales, seguido de la India con una participación del 15% y por tercer lugar tenemos a Corea del Sur con una participación del 14 al 13% en lo que refiere con las importaciones de productos petrolíferos o directamente con esta materia prima. En lo referente a las importaciones, en el 2019 las importaciones en los Emiratos Árabes Unidos crecieron en un 5,64% referente al año anterior. Las compras al extranjero representan el 63,15%. Esto quiere decir que es una cifra extremadamente grande comparada con otros países, que 191 países lo citan en el puesto 173. Una de las mayores importaciones que hacen los Emiratos Árabes Unidos son las importaciones de alimentos. En el 2014 se registraron casi 100 millones de dólares en importaciones de productos alimenticios. Lo que propone el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos es comprar tierras fértiles en otros países para implementar su agricultura y ayudarlos a reducir esta cifra, ya que como todos lo sabemos, los Emiratos Árabes Unidos es un país que no cuenta con con estas tierras, ya que es un país desértico. Sin dejar a un lado los mayores proveedores de los Emiratos Árabes Unidos, en primer lugar encontramos a la India, que cuenta con un 15%, con un 15% en lo que refiere a las importaciones, ya sea de alimentos, tecnológicamente, de materias primas, que ha ayudado a su crecimiento a los Emiratos Árabes Unidos. En segundo lugar tenemos a Brasil con un 11%, también esto más que todo de productos costeros, minería, lo que tiene que ver con joyas. En tercer lugar encontramos a Estados Unidos con un 9,9%, esto es más que todo con tecnología, con construcción, con infraestructura, a Canadá con un 5,4% y a Pakistán con un 4,6%. Estos dos últimos con lo que tiene que ver con materias primas. Los aliados de los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, primero que todo vamos a empezar por los aliados políticos, ya que Emiratos Árabes Unidos considera a Egipto como un aliado fundamental después de la derrota del gobierno de los hermanos musulmanes. Egipto y Emiratos Árabes Unidos tienen como visión y estrategia un gobierno moderno. Seguimos con los aliados económicos, ya que Emiratos Árabes Unidos considera un socio comercial a Japón,
con el 30% de exportaciones, que esto se divide entre India y Singapur. Por otra parte, sus principales países de origen de sus mercancías importadas por Emiratos Árabes Unidos son Japón, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania e Italia, ya que el porcentaje correspondiente a cada uno de estos países no supera el 10% en total, y pues la sumatoria de los productos provenientes de estos países es inferior a un 38% de importaciones. También con el Consejo de Cooperación del Golfo, CCG. Esto está conformado por 6 países, que son el Reino de Arabia Saudita, Reino de Bahrein, Estado de Kuwait, Sultano de Omán, Emiratos Árabes Unidos y Estados de Qatar. Con esos países existen oportunidades de minimizar las relaciones comerciales y también de inversión. Normativa de los Emiratos Árabes Unidos. La estructura política de los Emiratos Árabes Unidos se rige por los principios de la Federación. El Consejo Superior y el presidente, que es elegido por los jeques gobernadores de los Emiratos, son el poder ejecutivo de los Emiratos Árabes Unidos. La ley principal o la ley en la que ellos se rigen es la ley de la Constitución de la EAU. Esta se basa en las normas islámicas, ya que los Emiratos Árabes se conocen como el Estado árabe musulmán. Algo muy primordial de los Emiratos, de las normas de los Emiratos Árabes Unidos, es que si se viola una ley o norma, se llevará a pena de cárcel o deuda. Esto es para los habitantes de los Emiratos Árabes Unidos. Los turistas, los visitantes, tendrán una restricción. Ellos no son castigados así muy a menudo, pero sí tendrán como una restricción al momento de entrar a los Emiratos Árabes Unidos.